En la clase pasada estuvimos viendo con el pastor Luis Román el tema de la Trinidad. Fue algo bastante ligero, ¿no? Bastante general, puesto que más adelante se profundizará más en cada uno de esos aspectos. Pero ahorita vamos a entrar en un nuevo tema que tiene que ver con las obras de Dios. Hemos estado viendo hasta aquí, lo que hemos estado viendo es el ser de Dios. Cuando hablamos de la teología propia o de la doctrina de Dios, por lo general se suele dividir por lo menos en dos partes, el ser de Dios y las obras de Dios. Entonces estuvimos hablando del ser de Dios, hablamos de su ser, de los atributos incomunicables, los atributos comunicables, y hablamos de la Trinidad, y ahora vamos a hablar de las obras de Dios. Y cuando hablamos de las obras de Dios, lo primero que debemos hablar es de los decretos divinos. Los decretos divinos que por lo general se dividen en tres: el decreto de la creación, el decreto de la predestinación y el decreto de la providencia. Ahorita no recuerdo bien, creo que es de la providencia, sí. En fin, decreto de la creación, providencia y predestinación y redención. Sin embargo, en este capítulo vamos a hablar solamente de los decretos divinos en general, es decir, el decreto visto de una manera amplia. Por eso vamos a hablar un poco primero de la doctrina de los decretos en la teología, luego vamos a hablar de los nombres en la escritura para los decretos, eh, luego sobre la naturaleza de los decretos divinos y por último, a ver, y bueno, luego las características del decreto divino, la naturaleza del decreto divino y características del decreto divino. Y por último, vamos a responder a unas objeciones, algunas objeciones que se levantan, pero lo haremos de manera breve, porque si no tendríamos que dividir esta clase en dos partes. Entonces, vamos a iniciar este estudio sobre los decretos divinos en general. La teología reformada insiste en la soberanía de Dios, ¿sí? En virtud de la cual Él ha determinado soberanamente desde la eternidad todo lo que tiene que acontecer y que ejecuta su soberana voluntad en toda su creación en toda su creación, tanto natural como espiritual. ¿Sí? Todo lo ejecuta de acuerdo con su plan que él ha determinado. Ya estuvimos hablando de ese atributo de la soberanía de Dios. Y en ese atributo de la soberanía de Dios también vimos la voluntad de Dios. Y Dios hace todo lo que Él quiere hacer. Y como Dios hace todo lo que Él quiere hacer, Él ha determinado en su libre voluntad crear un mundo y crear un mundo, predestinar el mundo y sustentar el mundo, y ha predestinado, ha decretado hacer algo conforme a su voluntad. Y esta teología concuerda plenamente con Pablo cuando el apóstol dice en Efesios 1:11 que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Según el consejo de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¿Sí? De ahí que debemos estudiar primero el ser de Dios, como estuvimos estudiando hasta las clases anteriores, y luego pasar a estudiar las obras de Dios. Las obras de Dios, como tiene que ver, donde podemos clasificar los decretos divinos. Y una discusión teológica, por supuesto, de las obras de Dios debe tener su punto de partida en Dios, en el ser de Dios, tanto si se trata de la obra de la creación como la redención o la creación. Debemos comenzar con el ser de Dios como hemos hecho, y luego entender las obras de Dios como el decreto de Dios, por ejemplo, a la luz de ese ser de Dios. ¿Sí? Esas obras de Dios podemos hablar como creación, redención y recreación, y todas deben entenderse de acuerdo a las obras de Dios, al decreto de Dios y también al ser de Dios. Ahora, la teología reformada se yergue prácticamente solitaria en su insistencia sobre la doctrina de los decretos. Si ustedes van por todo el panorama teológico, el luteranismo, el catolicismo romano, el catolicismo oriental, la neortodoxia, etcétera. Si ustedes van por toda esta literatura, ustedes no van a encontrar un desarrollo del decreto divino tal como se hace en la tradición reformada. La tradición reformada le da mucho peso y mucha importancia a la idea de los decretos, algo que en otras tradiciones
si no se habla, si no se distorsiona o se refuta o se niega, se habla poco de esta idea. Por ejemplo, los teólogos luteranos, ellos hablan de la doctrina de la predestinación en su sistema, pero la consideran únicamente en relación con la soteriología, en relación con la salvación. Pero la predestinación implica más allá que la salvación. A veces, cuando hablamos de predestinación, lo primero que pensamos es en la salvación, quiénes son salvos y quiénes no son salvos, ¿sí? Pero los decretos divinos, la predestinación tiene, o sea, tiene algo que ver, los decretos divinos tiene que ver algo más allá de la soteriología. Tienen que ver con cosas más allá de la soteriología. Tienen que ver con la creación, tiene que ver con el sustento de Dios de la creación, es decir, con su providencia. Es decir, es algo que es mucho más amplio. En la teología arminiana tampoco se colocan los decretos en un lugar prominente. La mayoría de los teólogos arminianos rechazan la doctrina de la absoluta predestinación, sustituyéndola por una predestinación condicional. Es decir, sí creen en una predestinación, pero es una predestinación que está condicionada, no es absoluta, basada en la voluntad libre de Dios, sino que está condicionada a algo que Dios prevé. Y por otra parte, la teología moderna más ancha, no se preocupa de la doctrina de la predestinación, puesto que es una teología que es fundamentalmente antropológica, fundamentalmente centrada en el hombre y ve los decretos como una violación de Dios de la libertad del hombre. Así que por tanto omiten la idea del decreto o rechazan la idea del decreto divino y más que todo ponen su énfasis en el ser humano, en el hombre como tal. Bueno, eso en cuanto a la idea de los decretos en general. Pero, ¿cuáles son los nombres escriturales para los decretos divinos? La escritura usa diversos términos para referirse al decreto eterno de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, algunos términos acentúan el elemento intelectual en el decreto. Se usa la palabra, no sé si la estoy pronunciando bien porque no soy experto en hebreo, pero se usa la palabra etzat deyatz, que significa aconsejar. Se usa la palabra sot deyazat, que implica la idea como de deliberar, de reunirse, de planear algo. Eh, Se usa la palabra mesimat de samar, que implica la idea de meditar, tener algo en mente o proponerse algo. Y también hay otros términos que ponen el énfasis sobre el elemento volicional, es decir, sobre la voluntad. Por ejemplo, Chadhetz, que implica la idea de inclinación, de voluntad, de beneplácito. O otra palabra que es razón, que, eh, que implica la idea de agradarse, de deleitarse en algo. Esas son las palabras que frecuentemente se usan en el Antiguo Testamento para hablar del decreto de Dios. Ahora, Berkos está proveyendo muchos versículos bíblicos para cada palabra. Sin embargo, yo no puedo mencionarlos ni leerlos todos porque si no, no alcanzaríamos para la clase de hoy. Pero como yo estoy leyendo a Berkov, como estoy explicando a Berkov, pues ustedes pueden abrir en el capítulo 9 de su teología sistemática y ahí encontrarán todo el sustento bíblico y todos los pasajes bíblicos para mirar el uso de estas palabras en el Antiguo Testamento. Y lo mismo ocurre con el Nuevo Testamento. Los términos usados en el Nuevo Testamento son similares. Por ejemplo, la palabra más común que se usa en el Nuevo Testamento es la palabra boule. Nuevamente, no sé si lo estoy pronunciando bien, aunque bueno, en realidad cuando hablamos del griego bíblico y del hebreo bíblico no hay ninguna pronunciación infalible, no hay ninguna pronunciación, digamos, legal o estándar como tal, porque nadie sabe cómo se pronunciaban esas palabras en sí, así que estoy diciendo algo errado cuando digo que no sé si se estaba pronunciando bien, porque realmente nadie sabe cómo se pronunciaba. Entonces, la palabra más común es la palabra boule para designar el decreto en general, designa el decreto en general, pero también esta palabra señala el hecho de que el propósito de Dios está basado sobre el consejo y la deliberación. Está basado sobre su consejo y sobre como un acto de deliberar, como si las personas de la Trinidad deliberaran entre sí. Algo más o menos da esa idea. Otra palabra bastante usada en el Nuevo Testamento es la palabra telema.
la cual, cuando se aplica el consejo de Dios, acentúa el elemento de la voluntad, ¿sí? Más que el deliberativo, el elemento de la voluntad, de lo que Dios desea hacer, de lo que Él quiere hacer. Y también se usa la palabra eudokia, que pone el énfasis más particularmente sobre la libertad del propósito de Dios y del deleite que acompaña al propósito. Aunque este día no siempre está presente, no solamente lo que Dios desea hacer, sino que Dios se deleite en lo que hace. Y otras palabras se usan más especialmente para designar aquella parte del decreto divino que pertenece en un sentido muy particular a las criaturas morales de Dios y que se conoce como predestinación. Entonces, esos son los términos usados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de estos decretos? El decreto de Dios puede definirse junto, como lo define el Catecismo Menor de Westminster. El Catecismo Menor de Westminster lo define como el propósito eterno de Dios. El propósito, atención a esta definición que da el Catecismo porque es bastante completo, bastante completa. El Catecismo Menor de Westminster sobre el decreto de Dios dice lo siguiente. El decreto de Dios es su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual Él ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Voy a repetirlo. El decreto es su propósito eterno, así que es algo con propósito, según el consejo de su propia voluntad, basado en su consejo, basado en su libre voluntad, y en virtud del cual Él ha preordenado, ha organizado todas las cosas, de antemano ha dicho cómo van a ocurrir, ¿sí? Y lo ha hecho para su propia gloria. Todo lo que sucede lo ha hecho para su propia gloria. Entonces, en virtud de la cual Él ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Todo lo que sucede en este mundo tiene como finalidad la gloria de Dios. Así que esta es una definición bastante corta, pero bastante precisa y bastante sustancial. Y bueno, los divinos de Westminster solían definir las cosas de esa manera. Es decir, en pocas palabras, decir algo que es muy amplio. Algo de lo cual se podría desprender un curso, pero si algo caracteriza a los divinos de Westminster es la precisión con la que escriben sus ideas. No dan mucha vuelta y buscan las palabras más adecuadas para describir algo y lo hacen de una manera bastante concisa. Esa es una de las características que tienen los estándares de fe de Westminster, tanto su catecismo mayor como el menor, como la confesión de fe. Ahora, veamos digamos, algunas partes o algunas ideas de la naturaleza del decreto divino. El decreto divino es uno. Su naturaleza es uno. Aunque con frecuencia usamos el plural para hablar de los decretos de Dios, se suele hablar de los decretos de Dios y por tanto usamos el plural. Sin embargo, en su propia naturaleza, el decreto divino es un acto singular de Dios. Es decir, en Dios es un decreto. Es como cuando hablábamos de los atributos de Dios. O sea, en Dios todo es uno solo. Uno solo. Sin embargo, para poder entender nosotros en nuestras limitaciones humanas, a Dios, digamos que hacemos una distinción en los atributos del ser de Dios para poder, los clasificamos incluso para poder entender humanamente mejor a Dios. Lo mismo ocurre con el decreto. Nosotros solemos hablar del decreto en plural, pero en realidad es un solo decreto. Es un solo decreto que incluye todo: creación, providencia, predestinación, salvación, redención, todo. Pero en la teología se suele hablar de los decretos divinos porque se habla primero de la creación, luego se habla de la predestinación y luego de la providencia, de la redención, etcétera. Entonces, el decreto es uno. Como es un decreto eterno y como es un decreto inmutable, no podría ser de otro modo. Es decir, no podría ser un decreto, no podrían ser varios decretos, porque primero es eterno y segundo es inmutable. No hay pues una serie de decretos en Dios, sino simplemente un plan que abarca todo lo que sucede. Un único plan que lo abarca todo. Aunque nuestra experiencia tal vez cronológicamente
pasen cosas diferentes como la creación, la caída, la promesa, la redención, etcétera. En el plan de Dios todo es uno solo. Nuestra comprensión finita, sin embargo, nos constriñe a hacer distinciones dentro del decreto. Y esto es lo que explica el hecho de que con frecuencia hablemos en plural de los decretos de Dios. Pero en primer lugar, los decretos de Dios son uno solo, es decir, es un decreto, es el decreto de Dios. En segundo lugar, podemos ver la relación del decreto con el conocimiento de Dios. ¿Cómo se relaciona el decreto con el conocimiento de Dios? Bueno, el decreto de Dios guarda la más estrecha relación con el conocimiento divino. Hay en Dios, como hemos visto, un conocimiento necesario. Este es el primer conocimiento que vemos en Dios. Una distinción del conocimiento de Dios. Nuevamente, esto es una distinción únicamente. Pero en Dios el conocimiento es uno solo. Pero podemos hablar que en Dios hay un conocimiento necesario. Y en este conocimiento necesario, Dios concluye todas las causas posibles y sus resultados. ¿Sí? Dios conoce todas las causas posibles y sus resultados. Este conocimiento proporciona, digamos, el material para el decreto. Dios conoce todas las causas posibles, Dios conoce todos sus resultados, los conoce todos y esto proporciona el material para el decreto de Dios y por tanto es la fuente de donde Dios extrajo los pensamientos que deseaba objetivar o ejecutar. Es decir, el decreto se desprende del conocimiento de Dios. Dios conoce todas las cosas, las causas posibles y sus resultados, conoce todo y por tanto este conocimiento es la fuente del decreto divino, de lo que Dios desea ejecutar. De entre este conocimiento de todas las cosas posibles y mediante un acto de su perfecta voluntad dirigida por sabias consideraciones, porque Dios es sabio, no solamente es que él quiere hacer su voluntad, sino que también él es sabio al ejecutar su voluntad. Entonces él selecciona todo lo que él seleccionó todo lo que quería ejecutar y de ese modo formó su propósito eterno. Entonces el decreto de Dios es consecutivamente el fundamento de su libre conocimiento o ciencia libera, es decir, de su sabiduría. Es el conocimiento de las cosas tal como se realizan en el curso de la historia. Entonces, el conocimiento de Dios de todas las cosas es el fundamento para su decreto. Mientras que el conocimiento necesario de Dios, lógicamente precede el decreto, es decir, lógicamente, pero nuevamente, esto es simplemente lógicamente hablando. En Dios las cosas no tienen por qué suceder así. Pero para nosotros, lógicamente hablando, el conocimiento necesario de Dios precede al decreto. Dios conoce todas las cosas y por tanto las decreta. Y a esto, después de ese decreto, le sigue lo que se conoce como el conocimiento libre. ¿Sí? Y esto tiene que sostenerse en contra de todos aquellos que creen en una predestinación condicional, como los semipelagianos o los arminianos, puesto que hacen desprender las predestinaciones de Dios de su presencia. Es decir, lo que ellos dicen es que Dios prevé algo y como prevé algo, decreta algo. Es decir, Dios previó que José Ángel iba a creer y por tanto Dios decretó que José Ángel creyera. No. Cuando hablamos del conocimiento libre, estamos diciendo que Dios actúa no condicionado a lo que Él prevé, sino actúa según su propia voluntad. Entonces, Dios tiene un conocimiento necesario donde conoce todas las causas posibles y sus resultados, pero Dios no está condicionado a esas causas posibles y sus resultados, sino que Dios hace lo que Él quiere hacer. ¿Sí? Y eso es el conocimiento libre de Dios. Así que en Dios no hay un decreto ciego, no hay un decreto condicionado, ¿sí? Pero tampoco hay un decreto ciego. Antes, únicamente en Dios vemos un propósito inteligente y deliberado. Entonces no es un decreto condicionado, ¿sí? Pero tampoco es un decreto ciego, sino que Dios actúa según su libre voluntad, pero según su sabia voluntad y según su inteligencia y según sus propósitos santos, ¿sí? Pero vemos un decreto inteligente y sabio basado en la voluntad soberana de Dios. Ahora, ese decreto también se relaciona con el hombre, es decir, hay una relación entre Dios y el hombre en este decreto.
Ante todo, el decreto tiene referencia en las obras de Dios. Es decir, el decreto no pertenece a la esencia del ser de Dios. Por eso no lo tratamos como un atributo. El decreto no es un atributo de Dios. Se desprende de su conocimiento, ¿sí? Pero no es un atributo de Dios. El decreto tiene referencia más bien a las obras de Dios, a lo que Dios hace. Dios, por ejemplo, no decretó ser santo y justo. O sea, eso hace parte de su naturaleza. Dios no decretó él ser santo y justo. Él no decretó existir en tres personas, ¿sí? Y en una esencia. O él no decretó generar al Hijo, ¿sí? Su Hijo es eterno junto a él. O sea, los tres son uno eternamente, ¿sí? Dios no decretó eso. Eso hace parte de su naturaleza, ¿sí? Cosas como estas son necesarias y no dependen de la voluntad opcional de Dios. Aquello que es esencial al ser íntimo de Dios no puede formar parte del contenido del decreto. Entonces el decreto no es intra, no es hacia adentro de Dios, no es hacia el ser de Dios. El decreto es extra, es hacia afuera de Dios, hacia lo que está fuera, hacia lo que Él hace, ¿sí? Pero en tanto que el decreto pertenece fundamentalmente a los actos de Dios mismo, no está limitado a estos, sino que también abarca las acciones de sus criaturas libres. Y el hecho de que estas acciones están incluidas en el decreto las convierten absolutamente seguras, aunque no todas se efectúan de la misma manera. Tratándose de alguna de ellas, Dios decidió no solamente que aconteciera, no solamente que aconteciera, sino que Él mismo haría que aconteciera, ya fuera inmediatamente, como en la obra de la creación, o por medio de causas secundarias que continuamente son mantenidas por el poder divino. Dios mismo se hace responsable de que acontezcan. Entonces el decreto es extra, ¿sí? Fuera de Dios, lo que Dios hace. Pero lo que Dios decreta, Dios se asegura de que ocurra, ¿ya? De que acontezca. No solamente de manera inmediata, como hace algunas cosas, es decir, donde Él mismo lo efectúa, sino que también Dios actúa por medio de causas secundarias para llevar a cabo sus decretos. Y esto no infringe la libertad de sus criaturas. Sin embargo, hay otras cosas que Dios incluye en su decreto y por tanto las convirtió en seguras, pero que no decidió efectuarlas por Él mismo, como son los actos pecaminosos de sus criaturas racionales. El decreto donde incluye semejantes actos generalmente se llama el decreto permisivo de Dios. Y este nombre no implica que el futuro de estos actos no sean seguros para Dios, sino simplemente que Él permita que tales actos acontezcan por medio de una libre agencia de sus criaturas racionales. Dios no se hace responsable en forma alguna de tales actos pecaminosos. Es decir, Dios ha decretado todo lo que acontece, ¿ok? Todo lo que acontece. Eso está claro. Eso lo podemos ver en las escrituras. Algunas personas entienden por esto que entonces las criaturas no son libres. Es decir, que yo cuando actúo no soy libre porque Dios decretó lo que yo hago. Sin embargo, el decreto no omite la libertad de las criaturas. Es decir, nosotros actuamos libremente. Pero en el decreto de Dios, o sea, cuando Dios decretó todas las cosas, o sea, en su decreto Dios no infringió mi libertad, sino que el decreto de Dios y mi libertad van de la mano. Yo siempre actúo libremente. Hola, hola, hermanos. Hola, hermanos. ¿Se me fue la señal o? Hermano, ahora sí, lo que pasa es que se te muteó el micrófono pero solo hace como un minuto. Ok, qué raro. ¿Será que me muteó John sin darse cuenta? Porque yo no tengo esta aplicación abierta. La unción, mi hermano, esa es la unción. Bueno, ahora pues dónde quedé. No, no, dale, continúa, retrocédeme en un minuto. Sí. Ok, listo. Bueno, estaba leyendo algo y simplemente después lo estaba explicando. Eh, Berkov está diciendo
que el decreto de Dios es extra, es decir, no tiene que ver con su ser. Dios no decretó ser un ser trino, ni ser justo, ni ser santo. Eso tiene que ver con su ser, con su naturaleza, con sus atributos. El decreto más bien se desprende de su conocimiento y es extra. Es hacia lo que Dios hace por fuera de él, lo que Dios hace en sus obras, ¿sí? Por tanto, aunque está arraigado en su ser, no hace parte de su ser, sino es lo que Dios hace por fuera. Ahora, este decreto significa, en relación con el hombre, que Dios ha decretado todo lo que acontece. Todo lo que acontece ha sido decretado por Dios. Sin embargo, eso no implica que las criaturas no sean libres, sino que el decreto de Dios actúa conforme a la libertad de las criaturas. Es decir, aunque yo nunca me salgo del decreto de Dios, yo siempre actúo libremente. Yo siempre actúo libremente. Una forma de, como me gusta decirlo, es de esta manera. Haz lo que se te dé la gana de hacer. De hecho, nosotros siempre hacemos lo que se nos da la gana de hacer. Siempre lo hacemos. Pero sea que hagamos que se nos dio la gana de hacer, nunca nos salimos del decreto de Dios. Yo siempre actúo libremente. Yo siempre hago lo que me da la gana. Pero nunca me salgo del decreto de Dios. Dios ha decretado todo lo que acontece y Dios ha decretado la libertad de la criatura y actúa y el decreto incluye esa libertad de la criatura. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, este decreto no omite la libertad de las criaturas. Y en segundo lugar, este decreto no hace a Dios responsable del pecado. Lo que el responsable del pecado justamente son las criaturas libres. ¿Sí? Las criaturas libres son las que pecan. Dios, por tanto, no es responsable del pecado. Pero, pero esto no se sale del decreto de Dios. Es decir, Dios ha decretado eso. Pero Dios no decretó el pecado de manera que Él hace, de manera directa. Es decir, no es como que Él pone en nosotros el pecado. No es como que Él me tienta. No es como que Él pone en mi corazón el deseo de pecar. No, no. Sino que Dios decretó permitir el pecado. Y por eso el pecado se puede, esta parte, las acciones malas de las criaturas y el pecado, se puede entender como el decreto permisivo de Dios. Dios decretó permitirlo, ¿sí? Y en ese permiso divino, todo, o sea, todo acontece como Dios quiere que acontezca. Entonces, Dios decretó todas las cosas, y entre esas cosas decretó permitir el pecado. Pero Dios actúa, Dios conduce esto para su propia gloria. Dios tiene una razón lo suficientemente buena para permitir el pecado que existe, ¿sí? El pecado que entró en la creación. Entonces, la naturaleza del decreto es que es una y que se basa en la voluntad soberana de Dios y es extra, no tiene que ver con su naturaleza, sino que se fundamenta en su conocimiento de todas las cosas, en su conocimiento necesario y libre, ¿sí? Y eso se relaciona con nosotros, por supuesto, porque todo lo que hacemos siempre lo hacemos bajo el decreto de Dios, pero nunca infringiendo la libertad, siempre actuamos libremente. Y esto no convierte a Dios en el autor del pecado. ¿Ya? Bueno, eso en cuanto a la naturaleza del decreto. Ahora hablemos de las características del decreto divino. En primer lugar, está fundado en la sabiduría divina. Recordemos cuando hablamos de los atributos, vimos los atributos comunicables, vimos los atributos intelectuales de Dios, les llamamos. Y entre esos atributos intelectuales estaba el conocimiento, estaba la sabiduría y estaba la veracidad. Así que, por tanto, el decreto no solamente se fundamenta en el conocimiento de Dios, sino que también el decreto está unido a la sabiduría divina, ¿sí? La palabra consejo, que se suele usar para hablar del decreto, es uno de los términos, ¿no?, por medio de los cuales se designa el decreto. Esta palabra consejo sugiere una cuidadosa deliberación y una consulta. Es decir, Dios no hizo este decreto arbitrariamente. Sí, basado en su voluntad, y en ese sentido él hace lo que quiere, pero no arbitrariamente como simplemente, o no arbitrariamente, sino caprichosamente. Dios no hizo este decreto caprichosamente, sino basado en una cuidadosa deliberación, una consulta, es decir, en su consejo. Habrá mucho en el decreto que sobrepase el entendimiento humano y sea inexplicable para nuestra mente finita, pero no se va a hallar nada en el decreto que sea irracional o que sea arbitrario, porque Dios formó su determinación
con su sabiduría infinita y con su conocimiento infinito. El conocimiento de Dios y la sabiduría van de la mano. En nosotros no siempre van de la mano. En nosotros, alguien puede saber mucho de teología. Ustedes encontrarán en Facebook personas, que saben muchísimo de teología en las redes sociales, pero personas que no tienen sabiduría, que son para nada sabios. ¿Sí? Pero las personas que son sabias tienen conocimiento, es decir, el conocimiento y la sabiduría deberían ir de la mano, aunque no siempre ese es el caso, aunque deberían ir de la mano, pero en Dios van de la mano perfectamente, porque en Dios todos sus atributos son uno, así que si el decreto se fundamenta en el conocimiento de Dios, se fundamenta también en la sabiduría divina. Por tanto, todo lo que ocurre basado en la sabiduría divina, y la sabiduría divina es abismalmente, sustancialmente diferente a la sabiduría humana. Y por mucho que nosotros creamos que era más sabio que ocurriera esto, nosotros no somos Dios. Dios es la perfecta sabiduría. Y por tanto, todo lo que ocurre en nuestro mundo, por muy caótico que sea, por muy difícil que sea comprenderlo, está fundamentado en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios y en la sabiduría de Dios. En segundo lugar, otra característica del decreto es que es eterno. El decreto divino es eterno en el sentido de que descansa completamente en la eternidad. En un sentido verdadero puede decirse que todos los actos de Dios son eternos, puesto que en el ser divino no existe la sucesión de momentos, como lo experimentamos nosotros en el tiempo. Pero algunos de estos actos terminan en el tiempo, como por ejemplo la creación y la justificación. Es decir, cuando decimos que el decreto es eterno, no estamos diciendo que la creación sea eterna o que la justificación sea eterna. Pero decimos eterno porque se fundamenta en el conocimiento eterno de Dios, en el ser eterno de Dios, ¿sí? Pero, por ejemplo, Dios decretó la creación, pero la creación no es eterna. O Dios decretó la justificación, pero la justificación no es eterna, porque una vez seamos justificados, ya para siempre justificados. Es decir, cuando la creación sea renovada, ya no se necesitará más justificación, porque ya habremos sido todos justificados, por ejemplo. Entonces, la eternidad del decreto implica también que el orden que los diferentes elementos de él guardan recíprocamente no debe considerarse como temporal, sino solamente como lógico. Hay un verdadero orden cronológico en los eventos ya ejecutados, pero en el decreto no existe tal cosa respecto a ello. Es decir, en el orden cronológico, nosotros vemos que Dios primero crea, Dios después permite la caída, Dios después da una promesa, Dios después manda a su hijo. Es decir, vemos eventos cronológicos, ¿sí? Pero en el decreto divino, como todo es uno, los diferentes elementos de él deben considerarse únicamente como lógicos, no como temporales, no como si Dios hubiese pensado primero esto y después pensó lo otro y tal. O sea, en Dios todo, o sea, esta distinción es solamente cronológica o lógica, ¿ya? Por otra parte, en tercer lugar, el decreto es eficaz. Es eficaz. Esto no quiere decir que Dios ha determinado hacer el mismo que acontezcan los hechos mediante una aplicación directa de su poder. Todas las cosas incluidas en sus decretos, esto no quiere decir que Dios ha determinado hacer el mismo que acontezcan mediante una aplicación directa de su poder todas las cosas incluidas en sus decretos, sino solamente que Él ha decretado que ciertamente esas cosas acontecerán. Es decir, que nada frustrará sus propósitos. Es decir, cuando decimos que es eficaz, no estamos diciendo que Dios haga el mal, que Dios directamente obre en nosotros todas las cosas que ocurren, sino que Dios ha decretado todo lo que ocurre y todo lo que ocurre acontecerá. Y en este acontecer están las libertades de las criaturas. El doctor Archibald Alexander Hodge dice lo siguiente: el decreto mismo previene en cada caso que el evento se efectuará mediante causas que actúen en una forma perfectamente consistente con la naturaleza del evento de que se trate. ¿Cómo así? Bueno, de esta manera, en el caso de cada acto libre de un agente moral, es decir, de nosotros, el decreto previene al mismo tiempo que la gente será libre. Dios ha decretado que ocurra esto en mi vida, ¿sí? Pero yo actúo libremente.
el agente siempre es libre. Segundo, que los antecedentes de este y todos los antecedentes del acto que se trate serán tal como son. Tercero, que todas las condiciones presentes del acto serán tal cual como son. Cuarto, que el acto será enteramente espontáneo y libre de parte de la gente. Es decir, el agente nosotros no somos unos títeres. No actuamos bajo la influencia de algo externo, o sea, bajo la influencia de Dios directamente para actuar de esta manera, como si fuéramos títeres, no, sino que nosotros actuamos espontáneamente, actuamos de manera libre. Y quinto, y que con toda seguridad el acto será el que tiene que ser. Lo que he dicho, lo mismo que he dicho. Nosotros siempre actuamos libremente, pero nunca nos salimos del decreto de Dios. Es decir, siempre acontece lo que Dios ha querido que acontezca. Tú siempre haces lo que se te da la gana, pero sea que se te dé la gana de hacer, tú siempre haces lo que está decretado. ¿Sí? Por otra parte, en cuarto lugar, el decreto es inmutable. ¿Sí? Atendiendo a diversas razones, el hombre puede y con frecuencia altera sus planes. Posiblemente al planear le faltó seriedad del propósito o no entendió bien todo lo que el plan alcanzaba o le faltaba poder para realizarlo. Pero en Dios nada que se parezca a esto es concebible. No le faltan conocimiento, veracidad ni poder. Por tanto, Dios no necesita cambiar su decreto debido a un error movido por la ignorancia ni debido a la incapacidad para ejecutar. Por ejemplo, imaginen ustedes... están pensando en montar un negocio, si quieren montar una panadería. Entonces calculan que este lugar es el mejor lugar para montar la panadería y los mejores panes para hacer son estos panes y voy a tener tantos empleados y tal. Nosotros hacemos unos cálculos basados en estudios y basados en un conocimiento previo y basados en, de cierta manera, en una sabiduría previa y tal. Y cuando comenzamos a llevar a cabo la panadería, nos damos cuenta luego que ese no era el mejor lugar para la panadería, que tal vez la panadería debía estar en otro lugar, o que tal vez necesito más empleados de los que había presupuestado, o tal vez necesito menos empleados, o tal vez el pan debe costar menos de lo que había presupuestado o debe costar más, o tal vez debería quitar este pan y agregar este otro pan de arequipe o de bocadillo, qué sé yo. Entonces, nosotros en la ejecución de nuestros planes cambiamos constantemente. Cambiamos constantemente porque no lo sabemos todo, no tenemos la sabiduría absoluta y no tenemos el poder para ejecutarlo. Por tanto, debemos cambiar nuestros planes. ¿Sí? Entonces ya a los 2 años, o no a los 2 años, no vamos tan lejos, a los 6 meses dice, no, esta panadería no me funcionó. Ahora voy a abrir una papelería. ¿Sí? Y otra vez comienza el proceso. En el caso mío, por ejemplo, como a mí me gusta mucho escribir, investigar y tal, yo tengo una investigación, o sea, tengo un presupuesto de algo que quiero escribir. Quiero escribir sobre esto. Y hago un bosquejo de lo que quiero escribir basado en mi conocimiento previo del tema. Entonces, yo tengo una cantidad de bosquejos en mi computador de cosas que en algún momento espero escribir. Y ahí está el bosquejo hecho, en qué parte voy a investigar, dónde voy a leer, tal, dónde voy a justificar, sustentar, cómo me voy a apoyar, qué autor me va a servir de soporte, etcétera, etcétera. Tengo un bosquejo bien armado y yo los dejo bien armados porque sé que como pasa el tiempo y, bueno, o sea, como yo soy una persona que soy pastor, que trabajo en un seminario, que tengo varios hijos, y que tengo esposa, o sea, que tengo una vida como tal, entonces evidentemente no puedo dedicarme a escribir todas las cosas enseguida porque eso toma tiempo. Escribir un libro, comencé a escribir un documento en enero y lo terminé a escribir en agosto, por ejemplo. Y no es de más bueno, sí se fueron 80 páginas, pero en realidad en Word no fueron más de 40 páginas. Entonces, como yo no puedo ejecutar eso inmediatamente, yo hago mi bosquejo lo más completo posible para que en el momento en que yo vuelva a ese documento, ya tengo todo claro, o sea, como a mí como se nos olvidan las cosas, ya tengo todo claro lo que quiero escribir, lo que voy a escribir. No solamente leo el bosquejo, ya recuerdo todo lo que tengo que hacer. Así que dejo el bosquejo lo más completo posible. Pero cuando ya yo comienzo a escribir sobre ese documento, comienzo a hacer la investigación y tal, y tal, y tal, entonces me doy cuenta que debo tal vez enfocar mejor la investigación. Debo cambiar tal vez el título de la investigación o puedo agregarles cosas a esta investigación. Este título, este punto de mi bosquejo tal vez va al final.
y este tal vez va en el medio, o tal vez este punto no me va a servir para nada, es irrelevante, es redundante, quitémoslo, y tal vez agrego otro en el momento de la investigación, y esta fuente que quería consultar realmente no me aportó en nada a la investigación, es irrelevante para lo que quiero decir, ahora necesito agregar esta otra fuente. Entonces, en el momento de la ejecución de un documento, todas las cosas van cambiando a medida que se va ejecutando. ¿Sí? Entonces hay un bosquejo preliminar, pero ese bosquejo preliminar no es el mismo bosquejo final. Cuando termina el documento no era el mismo bosquejo que tenía en mente. Y eso es porque soy mutable, ¿sí? Porque mi conocimiento no es absoluto, porque mi sabiduría no es absoluta y porque yo no tengo el poder para ejecutar las cosas. Por tanto, uno va cambiando naturalmente, pero en Dios no ocurre eso. A Dios no le pasa eso. No es que Dios aprende y ahora tiene nueva información y entonces tiene que cambiar el plan. Y bueno, primero quería un plan con Israel, pero es que Israel frustró los planes. Dios no pudo ejecutar eso porque Israel es muy pecador y por tanto ahora Dios tiene que hacer otro plan y etcétera. O sea, en Dios no ocurre eso porque Dios nada lo toma por sorpresa. Dios lo sabe todo. Dios es absolutamente sabio. Dios es absolutamente poderoso y Dios hace lo que se le da la gana de hacer. La verdad. Pero sea que se le da sea lo que se le dio la gana de hacer a Dios, siempre sea lo que hizo, siempre se basó en su sabiduría absoluta. ¿Sí? En su sabiduría absoluta. Dios hizo lo que quiso porque su voluntad es libre, pero hizo lo que está basado en su sabiduría, es decir, hizo lo que es, hizo lo que es lo más sabio que se podía hacer, ¿sí? Entonces, bueno, el decreto es inmutable, el decreto es incondicional. Nada hay en el plan de Dios que esté condicionado por alguna cosa que no esté incluida en el decreto. La ejecución del plan, por supuesto, puede requerir medios. Dios requiere medios. La ejecución del plan puede requerir medios o esta ejecución del plan de Dios puede depender de ciertas condiciones, pero estos medios o condiciones también han sido determinados en el decreto. Es decir, Dios no solamente decretó lo que acontecería, sino Dios decretó todos los medios para que acontecieran, sus causas secundarias y la providencia de Dios actuando para que ese decreto se ejecute como tal cual como fue decretado, ¿sí? Tal cual como fue preordenado. Así que Dios no simplemente decretó salvar a los pecadores, por ejemplo, sino que también determinó los medios para efectuar su decreto. Cuando Dios decretó salvarte a ti, decretó todas las causas secundarias que llevaron a esa salvación. El predicador que Dios puso ese día para que llevara ese mensaje, eso estaba decretado por Dios porque estaba decretado para la salvación. El libro que leíste o el video de YouTube que viste que te condujo al evangelio, ese autor, ese youtuber, el creador de YouTube, el creador de la imprenta, o sea, todas esas cosas estaban decretadas como causa secundaria para que Dios llevara sus planes a cabo y entre esos planes a cabo salvarte, porque estás en su decreto de salvación. Por tanto, este decreto lo abarca todo, es universal. El decreto incluye todo lo que tiene que suceder en el mundo, sea que corresponda al reino físico, al moral, sea que se trate del bien o del mal. Todo está decretado por Dios. Todo, el decreto es absoluto, incluye todas las cosas. Incluye las buenas acciones de los hombres, primero. 2, incluye sus actos malvados. 3, incluye los eventos contingentes. 4, incluye los medios tanto como el fin. 5, incluye la duración de la vida del hombre. Y 6, el lugar de su habitación, incluso donde vamos a vivir y dónde vamos a morir y cuántos años vamos a vivir, etc. Ahora, en lo que al pecado se refiere, este decreto se considera permisivo. Así que se acostumbra a hablar del decreto de Dios como permisivo. En cuanto al mal moral se refiere, mediante su decreto, Dios volvió las acciones malvadas de los hombres en infaliblemente seguras, sin que decida efectuar por medio de acción inmediata sobre la voluntad finita. Esto significa que Dios no obra positivamente tanto el querer como el hacer. Es decir, Dios no pone el querer y el hacer el mal, ¿sí? Cuando el hombre va en contra de la divina voluntad revelada, cuando el hombre actúa conforme al pecado. Pero Dios decretó esa libertad del individuo y decretó actuar, conducir eso al bien. Así que debería notarse cuidadosamente, sin embargo, que este decreto permisivo no implica un permiso pasivo de algo
que no está bajo el control de la voluntad divina. Todo está bajo el control de su voluntad. Es un decreto que vuelve absolutamente seguro los futuros actos pecaminosos, pero en los cuales Dios determina, uno, no estorbar la propia determinación pecaminosa de una voluntad finita. Es decir, Dios decretó no estorbar esa determinación pecaminosa de un hombre. Pero en segundo lugar, Dios decretó conducir y sujetar esos resultados de esa acción pecaminosa. Dios decretó conducir y sujetar los resultados de esa acción pecaminosa de ese individuo. Entonces, de esa manera, el pecado no hace a Dios autor del pecado. Es un pecado, el decreto no hace a Dios el autor del pecado. Es un decreto, el pecado es un permiso divino. Entonces se levantan algunas objeciones naturalmente a esta doctrina de los decretos, y las tres más comunes son las siguientes. Primero, que es inconsistente con la libertad del hombre, pero ya hemos hablado abundantemente que no es inconsistente con la voluntad del hombre. Berkov dice lo siguiente: en respuesta a esta objeción puede decirse que la Biblia ciertamente no concuerda con la suposición de que el decreto divino es inconsistente con la libre agencia del hombre. La Biblia revela claramente que Dios ha decretado los actos libres del hombre, pero también que los actores, a pesar de eso, son libres y por tanto responsables de sus actos. Fue determinado que los judíos crucificaran a Jesús y sin embargo fueron perfectamente libres en el curso de su inicua acción y fueron tenidos por responsables de este crimen. No hay ni una sola indicación en la Biblia de que los escritores inspirados se den cuenta de que hay una contradicción aquí en relación con estos asuntos. Nunca hacen el intento de armonizar el decreto de Dios con la libertad del hombre. Esto bien puede refrenarnos para no tomar aquí la actitud de contradicción, aun cuando no podemos reconciliar ambas verdades. Es decir, yo he dicho, lo que a ti se te dé la gana de hacer, eso nunca se sale del decreto de Dios. Tú siempre actúas libremente, pero siempre actúas bajo el decreto divino. ¿Cómo se reconcilian esas dos ideas? Esto no es una contradicción lógica. En mi mente no hay una contradicción lógica. Es decir, humanamente no hay una contradicción lógica. El hombre siempre actúa libremente, pero nunca se sale del decreto de Dios. Aquí no hay ninguna contradicción, pero yo no puedo entender exhaustivamente esto. En mi mente no hay una reconciliación para esto, pero no en la mente divina, no en la mente infinita de Dios. En segundo lugar, la objeción seguida de la anterior es que esta idea del decreto divino desaloja todas las motivaciones para el esfuerzo humano. Hace días, hablando con un familiar, me decía eso: no, es que yo no soy calvinista, porque es que si fuera calvinista, ¿cómo uno le predicaría a los hombres si ya Dios decretó quiénes van a creer y quiénes no van a creer? O sea, aquí no habría un esfuerzo humano, aquí no habría justificación para salir a predicar a las calles, por ejemplo, o para hacer obras de misericordia, etc. Ahora, Berkov dice lo siguiente: si todas las cosas ya están ordenadas para que acontezcan como Dios las ha determinado, los hombres no deben preocuparse acerca del futuro y tampoco necesitan hacer ningunos esfuerzos para obtener salvación. Estas son las palabras de Berkov, resumiendo la crítica, ¿no? Y su respuesta es la siguiente: decir esto difícilmente puede resultar correcto. Si hay gente que hable de ese modo, acostumbrarán a hacerlo como mera excusa a su indolencia y a su desobediencia. Los decretos divinos no están dirigidos a los hombres como una regla de acción y no pueden ser una regla como tal, puesto que su sustancia solamente se hace conocida por medio de su realización y por tanto después de ella. Hay sin embargo una regla de acción que ha tomado cuerpo en la ley y el evangelio y está colocada en los hombres bajo la obligación de emplear en su salvación los medios ordenados por Dios. Es decir, yo no puedo vivir mi vida basado en el decreto divino. El decreto divino debe ser para mí solamente un consuelo de saber que Dios está en control de todas las cosas, que nada se sale de sus manos, que todas las cosas que acontecen basadas en su sabiduría. Pero yo no puedo basarme en el decreto para vivir. Es decir, yo no puedo tomar decisiones mías basadas en el decreto. Yo no puedo decir, bueno, voy a pecar con fulanita porque eso está en el decreto. Yo no puedo decir eso. Porque yo tengo la ley revelada de Dios que me dice que eso es pecado. Aunque el pecado de David no se escapó del decreto divino, David era un pecador.
Era culpable, había actuado libremente y él conocía lo que Dios decía que debía hacer. Por tanto, esto, o sea, no impide los esfuerzos humanos. Yo no puedo decir, no, yo no, ¿para qué voy a salir a predicar si que Dios llamó, va a ser salvo sí o sí, sí, pero tú eres un medio que Dios va a usar para traerlo a salvación. Es decir, Dios está decretando que tú seas ese medio. Entonces, como decía Charles Spurgeon, si yo supiera, Charles Spurgeon decía lo siguiente, si yo saliera a predicar y los elegidos tuvieran una marca en su frente que dijera elegido, yo solamente me enfocara en los elegidos, pero no existe tal cosa. O sea, yo no sé quiénes son los elegidos, por tanto yo tengo que predicarle a todo el mundo, ¿sí? Y Dios, a través de esa predicación, llamará a sus elegidos. Entonces, es un error esta objeción. Y por último, también la hemos tratado ya, es que el decreto hace a Dios el autor del pecado. El decreto hace a Dios el autor del pecado. Ahora, si esto fuera verdad, naturalmente sería una objeción insuperable, porque Dios no puede ser el autor del pecado. La Biblia lo dice una y otra vez. Pero este cargo no es verdadero, porque el decreto solamente hace a Dios el autor de seres morales libres. Y esos seres morales libres son los autores del pecado. Dios decreta mantener la libre agencia de estos, regular las circunstancias de sus vidas y permitir que la libre agencia se ocupe en multitud de actos de los cuales algunos son pecaminosos. Por buenas y santas razones, Dios hace que estos actos pecaminosos acontezcan de seguro. Dios tiene una razón lo suficientemente buena para permitir y decretar que esos pecados o esos actos hayan ocurrido. Pero Él no decreta producir los malos deseos, ni decreta decidir eficientemente la preferencia en el hombre. El decreto respecto al pecado no es decreto eficiente, sino permisivo. Dios lo permite. Así que el problema de la relación de Dios con el pecado permanece como un misterio para nosotros. Misterio que no somos capaces de resolver. Puede decirse, sin embargo, que su decreto que permite el pecado, en tanto que hizo segura la entrada del pecado en el mundo, no significa que Dios se deleite en la maldad, sino únicamente que Él consideró sabio permitir el mal. Pero ¿por qué Dios consideró sabio permitir el mal? ¿Pero por qué estaba la serpiente ahí en el Edén? Hermano, yo no sé. Solamente Dios lo sabe. Es decir, eso está en su sabiduría, en su plan. Yo no puedo tratar de darle respuesta a eso porque solamente Dios lo sabe. Pero yo sé, lo que yo sí sé es que Dios no es el autor del mal. Y que aunque Dios decretó todas las cosas, Dios no es autor del mal. Y las criaturas actúan libremente. Yo lo que quiero ser es fiel con la Biblia. La Biblia me dice ambas verdades. Me dice que Dios decretó todas las cosas, pero que Adán es culpable. Y que los pecadores son culpables. Sí, actúan libremente. Esas son dos verdades que prefiero sostener. ¿Cómo se sostiene eso en la mente de Dios? Ahí no hay ningún inconveniente. En mi mente puede que vea estas cuestiones como paradojas, como algo difícil de resolver, pero la mente divina no es un problema y eso para mí es suficiente. Yo prefiero sostener lo que dicen las escrituras. Entonces, hermanos, esa ha sido la enseñanza de hoy.